El presente avance es resultado de la iniciativa de integrantes del GICISCA, Grupo de Investigaciones sobre Cárceles y Sociedad en Catamarca, a cargo del proyecto Prácticas Organizacionales en Instituciones Penitenciarias, Tramas Relacionales y Factores de Resignificación Simbólica. Esta iniciativa se vincula a partir de la necesidad de compartir algunos resultados de investigaciones de carácter académico que examinan el dispositivo punitivo más importante de la sociedad contemporánea, que es la cárcel. Esta primera parte pone en evidencia los hechos fundamentales de los privados de su libertad y explora las características de la educación en contextos de encierro, sus iniciativas y los alcances que la misma tiene. En toda organización estatal se configuran y cohabitan diversos grupos sociales que generan sus códigos de acción y comunicación, motivados por un mismo interés o por intereses institucionales que vienen emitidos por niveles superiores o políticas de Estado. En estos espacios, los actores interactúan en función de voluntades de líderes jerárquicos y marcos jurídicos, que son quienes han estipulado reglas de juego que aseguran un poder tan equilibrado que no permite democratizar situaciones y certifica una perfecta armonía social e institucional, para lo cual acuden a una sutil violencia simbólica que tiene la capacidad de lograr legitimar sus acciones. Es por ello que desde el presente abordaje se pretende analizar esos juegos de poder basados en la violencia simbólica, lo cual nos obliga a pensar necesariamente en el fenómeno de la dominación en las relaciones sociales, especialmente en su eficacia, su modo de funcionar y el fundamento que las hace posible. Para sumergirnos en la temática retomaremos la concepción de Pierre Bourdieu, al describir a la violencia simbólica como una relación social asimétrica, donde el dominador ejerce violencia indirecta en contra de los dominados, de una manera sutil, invisible y silenciosa, situación que constituye una relación cómplice de dominación y puede ocultar la verdadera matriz de las relaciones y las fuerzas de poder que se desarrollan en cada sistema, muchas veces aprobados por los marcos institucionales y reglamentos internos que delimitan la vida de cada institución. La línea criminalización de la infancia lleva a cabo una investigación empírica de los procesos jurídicos y prácticas institucionales desplegados para con la infancia vulnerada de Catamarca. Su base teórica es la sociología jurídica y el enfoque crítico de los derechos humanos. La estrategia metodológica es mayormente cualitativa y utiliza el estudio de caso, de representaciones sociales, la teoría fundamentada y técnicas de entrevista biográfica, observación participante, hermenéutica documental y el análisis crítico del discurso. Desde esta línea se aborda el componente selectivo del sistema penal juvenil a través de un análisis interseccional de la discriminación que construye al sujeto punible. Se observa que la producción de la categoría de niño infractor se asienta sobre una idea racista que la esencializa y la dota de condiciones ontológicas inmutables para segregarla de la categoría universal de infancia que es denominada en el lenguaje nativo del campo de investigación como los negros. Esto se opera con el sostenimiento del paradigma tutelar y de la aplicación del derecho penal de autor en un sistema punitivo cuya población abarcada es 100% vulnerada. Se reconoce un epifenómeno racia criminalizador de la población infanto-juvenil vulnerada y la experiencia interseccional de discriminación desde marcadores tales como la condición de clase, el estatus político de la niñez, las disidencias culturales, el rol productivo, el género, la residencia y el nivel educativo. Todo ello debe entenderse en un marco amplio de relaciones de poder como un mecanismo de subalternización de los sectores vulnerables que utiliza el poder punitivo del Estado y a la violencia institucional para sostener el estado de las cosas. Por mi parte, el campo investigativo en el cual me desempeño son los antecedentes policiales. Mi fin con ello es indagar su esencia,
la importancia social y política que poseen y determinar de ese modo el papel que juegan en la vida de las personas, principalmente en aquellas que han salido de prisión. Advertir además si el documento da origen a una discriminación sectorial, ya que, aun cumpliendo la condena, persigue al sujeto durante toda su vida, como una huella del delito, una condena social. Tal situación, de ser así, representaría una imposibilidad de superación personal, de reinserción o inserción social, dependiendo del caso concreto, encontrándose la persona vulnerada en sus derechos, como su derecho al trabajo, su derecho a una mejor calidad de vida, a la salud, a los alimentos, a una vivienda digna, entre otros. Como análisis final, sería basta observar la o las funciones que ejecutan las instituciones públicas y privadas en relación a esta temática, y también lo atinente a las políticas públicas, la normativa específica y las entrevistas tanto a los actores como a las víctimas de esta circunstancia. A partir de la experiencia en el marco del programa La Facultad de Humanidades en la Cárcel, que es dictado en la Escuela de la Unidad Penal número 1 de la localidad de Miraflores, de la provincia de Catamarca, teniendo un universo de estudiantes de entre las edades de 25 a 50 años aproximadamente, que asisten a clases de las carreras profesorados en Ciencia de la Educación y licenciatura en Trabajo Social, se pretende analizar las relaciones sociales, las formas de solidaridad, las condiciones de las prácticas educativas y cómo la misma se hace presente en el ámbito carcelario. Considerando las instituciones como elementos de relación social, global e imagen de lo divino, se presentan como conjuntos culturales, simbólicos e imaginarios. A partir de esta concepción se encuentran en permanente tensión en el contexto de encierro, es decir, que en este ámbito conviven concepciones contradictorias o divergentes acerca de la función de los establecimientos penitenciarios y de la educación dentro de los mismos. Concebir a la cárcel desde una mirada restringida como una institución social que asume un papel ineficiente. Para parte de la sociedad la cárcel no es bien vista, la toman como un mundo aparte que desde allí se impactan ciertos tipos de prejuicios, mientras que desde una visión más amplia o compleja no se trata meramente de la constatación negativa por parte de la sociedad, sino de su impacto positivo en la elevación de los índices de violencia que se plasman hacia esta misma. Como institución encargada del disciplinamiento y la resocialización, es posible caracterizarla y reconocerla a través de las condiciones que la determinan, como lo es la continua vigilancia a los sujetos privados de su libertad, los mecanismos de abuso de poder, humillación, sometimiento y manipulación, la nulidad de la intimidad, la escasa consideración de sus otros derechos, salud, alimentación, condiciones laborales y salariales, y la limitación de los espacios personales diversificados. La cárcel es definida como un subtipo de institución total, en este caso, organizado para proteger a la comunidad contra quienes constituyen intencionalmente un peligro para ella. En este caso, en el penal de varones de Miraflores, es una institución para albergar personas a quienes se les ha comprobado que han cometido un delito y, por lo tanto, al ser considerados delincuentes, representan un peligro para la sociedad. Sin embargo, a pesar del contexto de encierro y todas las circunstancias que implican el mismo, se puede decir que los detenidos en el momento de relacionarse con los demás y conformar grupos dentro del aula interactúan de manera frecuente en cuanto al diálogo, a los pensamientos y expresiones posibles, lo hacen de una forma natural y espontánea. Desde las relaciones sociales dentro del grupo de aprendizaje podríamos definir a la solidaridad como un valor personal que supone la capacidad que tienen los detenidos que pertenecen al ámbito carcelario de actuar como un todo. Es aquí donde se da el proceso de la construcción de la solidaridad dentro del aula. La solidaridad puede ser definida como un hecho social que constituye un consenso libre de las partes donde se conectan el individuo y la sociedad. Dicha cohesión interna y las relaciones que se dan entre las personas del grupo permiten que se den procesos solidarios y de cooperación al interior, como parte de una unión e interacción dentro del grupo, y se producen actitudes solidarias al exterior del mismo.
La solidaridad de cooperación lleva normalmente a fenómenos de cooperativismo, el cual tiene una doble cara de ser solidario hacia dentro del grupo y poco solidario, o por no decir insolidario, hacia el resto de la sociedad. La solidaridad mecánica se basa en la similitud, en la identidad, en lo religioso y en la cohesión de lo afectivo. Ser solidario constituye una forma de vida que afecta por igual a la acción social que una persona realiza, como a su nivel de vida y consumo o a sus criterios económicos y políticos. Retomando las experiencias en el aula, consideramos que las relaciones sociales a partir de la convivencia sirven para generar procesos de concientización y a su vez esto es propio de la solidaridad que observamos. Todo esto lleva a que haya una relación con el otro, ya sea por afinidad, intereses compartidos y necesidades individuales que necesitan satisfacerse entre el otro. Es esencial ejercer una práctica pedagógica que dé lugar a la palabra y a la voz de los sujetos pedagógicos sin negar su historia de vida o trayectoria biográfica, considerándolo como punto de partida para que sea productor de su realidad. La educación universitaria y el grupo de personas que conforman estos espacios constituyen un componente insoslayable de la coproducción social de subjetividad. Distribuyen el capital cultural, socializan y asocian saberes, incorporan actores y tejen vínculos con los desconocidos. El sentido de estudiar marca su impronta en la identidad de los sujetos como estudiantes, generando un movimiento interno dentro de sí mismo. Se abre un nuevo horizonte en el que la educación empieza a dejar huellas en las propias historias de vida, cuestionando su percepción con relación al mundo, permitiéndoles reflexionar y posicionarse como estudiantes universitarios. La educación es un recurso fundamental para el fortalecimiento de la subjetividad de un sujeto y dentro de una cárcel. La escuela permite el desarrollo de una actividad donde a través de su participación y comportamiento pueden ocupar su tiempo y verse proyectados en la positividad de su propia acción. Esto redunda favorablemente en el fortalecimiento de la autoestima y el mejoramiento de su imagen interna y externa. Esto nos lleva a reconocer los cambios que se van logrando en el estilo de vida de cada sujeto, teniendo como sostén a cada clase para la transformación de cada personalidad, manifestándose en la participación y en el lugar que ocupa para ellos asistir a la escuela. Es decir, cada evento marca la subjetividad y se hace presente en la cotidianidad de estas personas, pero puede modificarse a través de las prácticas educativas y las interacciones que les permite ir tejiendo de nuevo sus historias de vida. El acceso a la educación es un derecho fundamental y en esta perspectiva un derecho clave para acceder a otros derechos que son negados o conculcan constantemente, que no solo trate de reparar la ausencia anterior del Estado que empujó, en la mayoría de las veces, a esas personas a transgredir la ley. En este contexto de invisibilización de la vulnerabilidad, la educación se convierte en una herramienta útil para la reconstrucción de la identidad como estudiante universitario, siendo necesaria encontrar la escucha en el otro que se posiciona desde el rol docente.